¿Sabías que hay algunas cosas que los seres humanos no podemos dejar de hacer además de respirar? Y que esas cosas son esenciales para la vida, son inherentes para la vida. Una de ellas es nuestra capacidad de emocionarnos. No podemos no emocionarnos, así como no podemos no respirar. El ser humano constantemente habita una emoción o un estado emocional. Como reacción a alguna circunstancia externa, el ser humano siempre siente alguna emoción. Y la emoción, pues, esa disposición que nos permite actuar de una u otra manera. Dependiendo de la emoción que habitemos en determinado momento, va a ser nuestra acción y va a ser, por lo tanto, nuestra decisión. Qué importante es que conozcamos este fundamento de las emociones, porque histórica, culturalmente, se nos ha dicho que hay emociones que son malas, como por ejemplo la rabia o el miedo. Nada más falso, nada más alejado de la verdad, toda vez de que hay emociones, o mejor dicho, las emociones son auténticas. Si son auténticas, son inherentes a la naturaleza humana. Hay 6 emociones que son básicas y refiriéndome a esto, pues vamos a nombrarlas. La rabia es una emoción auténtica, innata, que le pertenece al género animal, pero que también nos involucra a nosotros los humanos. El miedo, la ternura, la alegría, la tristeza y el erotismo. Son emociones, vuelvo y repito, que son básicas, que son importantes, que son inherentes. Por ejemplo, siento rabia cuando esa rabia, de una u otra manera, me hace sentir que yo estoy perdiendo parte de lo que es mi territorio, de algo que es mío. Entonces, en mi estructura de interpretación de las cosas, genero una rabia ante esa situación o ante una injusticia, por ejemplo. Si siento miedo, pues el miedo corresponde, la emoción, a la defensa de mi integridad, de mi dignidad inclusive. Si yo tengo miedo es porque de alguna manera hay un mecanismo de defensa que me permite mantener mi integridad. ¿Qué tal si no sintiéramos miedo? El miedo cumple una función de protección, así como la rabia. Por supuesto, también las emociones llamadas positivas, como la ternura, como el erotismo inclusive. Qué importante que seamos capaces nosotros de expresar las emociones en el momento en que las sintamos. Cuando digo expresar las emociones en el momento en que las sintamos, no significa que si yo tengo rabia, entonces voy a expresar esa emoción con gritos, con furia, con fuerza, tirando las cosas, rompiendo las cosas o pegándole a otro. No significa eso, porque cuando llega ese momento de hacerlo así es porque de alguna manera ya hemos venido guardando, acumulando una y muchas veces esa rabia. La clave está en expresarla en el momento en que lo sentimos. Eso es parte de lo que es la salud mental y la salud emocional. Ser capaces nosotros, primero, de conocer esto, pero también de saber gestionar esas emociones, toda vez de que si yo me lo guardo, eso se reprime. Entonces, por ejemplo, una rabia guardada, mantenida en el tiempo, se convierte en resentimiento y si es de alto calibre, pues se va a convertir en odio y deseo de venganza. Lo mismo que, por ejemplo, la emoción del erotismo. Si lo reprimimos, si no lo guardamos, en determinado momento se puede convertir en morbo y eso puede generar alteraciones físicas, pero también alteraciones mentales. Y tú probablemente lo conoces bien o puedes conocer a alguien que tenga esas características. Así que la clave es aprender a expresar las emociones. Amigo, amiga, recuerda, la salud no lo es todo en la vida, pero sin salud todo es nada.
Y si no estás siendo feliz en este mundo, ¿para qué mundo lo estás reservando?